Y el cuarto ejercicio dice así: se realizan pruebas experimentales a una parte del ala de una turbina. Para las condiciones de la figura 4, el flujo de calor es de 95.000 watts por metro cuadrado. Para mantener la temperatura superficial a 800 grados Celsius, el calor transferido se elimina haciendo pasar un refrigerante en su interior. O sea, este es el ala y por acá adentro hay un canal con refrigerante. Por aquí llega el calor y la temperatura de la superficie es 800 grados Celsius. Además, el largo característico, por lo menos es de 400 milímetros. Y el aire viene a una velocidad de 160 metros por segundo a una temperatura bien elevada también de 1150 grados Celsius, el aire de la turbina. Nos pide que determinemos el flujo de calor hacia la nave si la temperatura se reduce a 700 grados Celsius mediante el incremento del flujo de refrigerante. Y también determinar el flujo de calor hacia la nave si el largo característico de la nave cambia a 80 milímetros y la velocidad del aire cambia a 80 metros partido por segundo. Es decir, aquí nos van a servir los números adimensionales para una suerte de escalamiento de los resultados iniciales a nuevas condiciones físicas. Entonces, para determinar los cambios en el flujo de calor, vamos a estudiar qué pasa con el número de Nusselt y desde ahí partir para sacar el flujo de calor. Por ahora podemos decir que este proceso es convección, se puede modelar con la ley de enfriamiento de Newton, que era esta de acá. Consideramos el flujo Q punto punto, así que no va el área, y la diferencia de temperatura. También podemos decir que esto es un proceso estacionario. Es decir, que las propiedades se mantienen constantes en el tiempo. Y ahora podemos ver el ejercicio A en particular. Entonces vamos a estudiar qué pasaría con el número de Nusselt, que como ustedes saben se escribe así: un coeficiente de convección por la longitud característica por el coeficiente de conductividad. Sí, lo que está cambiando es la temperatura de la LED. Ya no es 800 sino 700 grados Celsius. Tenemos que pensar o estudiar qué son las cosas que afectan al número de Nusselt. Por una parte es la longitud característica adimensional, el número de Prandtl y el número de Reynolds. La coordenada X de la longitud característica no cambia, este ala no se está moviendo, así que decimos que esto se mantiene igual en este caso, a pesar de que cambie la temperatura del ala. El número de Prandtl, que lo vimos hace un par de videos, depende de más que nada del material, de la viscosidad y del coeficiente de conductividad, así que esto también se mantiene igual. Y el número de Reynolds depende de la velocidad, la longitud característica y la viscosidad, que tampoco cambia, así que se mantiene igual. Ya sabemos que el número de Nusselt va a ser el mismo para el caso original, que podemos denotar como caso 1, y para el caso de la letra A, que podemos denotar como caso 2. Y podemos anotar esto como un H1, L1, K1 y como una T2, L2, K2. Y vemos que se puede simplificar. La longitud característica de la nave no cambia, sigue siendo los 40 milímetros, así que en caso 1 y caso 2 son iguales. El material y la temperatura de este podemos decir que tampoco está cambiando significativamente, así que igual se elimina. Y en ese caso nos queda la única opción, que el coeficiente de convección original tiene que ser igual al modificado, al caso modificado.
Entonces, si eso sucede, podemos reescribir esta ecuación de acá para el caso 1. Y para el caso 2. 2. Si lo despejamos en torno a AT1 y AT2, como son iguales, podemos hacer esta igualdad nuevamente. Y esto de aquí quedaría el flujo de calor 1 partido de la temperatura del aire menos la temperatura de la superficie original va a ser igual al flujo de calor 2 dividido en la temperatura del aire que se mantuvo todo este tiempo y la temperatura de la superficie 2. ¿Cuánto vale esto en el caso original? Según esto es 95.000 watts por metro cuadrado. Así que aquí reemplazamos el 95.000. La temperatura del aire era 1150. Vemos una diferencia, no tenemos que pasarlo a Kelvin. Y la temperatura de la superficie original era 800 grados Celsius. El flujo de calor 2 es nuestra incógnita, lo que nos pide la pregunta. La temperatura del aire asumimos que se mantiene, igual que todas sus propiedades. Y la temperatura 2 ahora es 700. Así que simplemente tenemos que despejar aquí del Q2, del flujo de calor 2. Y en este caso da aproximadamente 122.139 metros cuadrados. Es decir, aumentó el flujo de calor. Además de eso podemos verlo porque ahora la diferencia de temperatura es más grande que en el caso anterior. Ahora vamos a la letra B. La letra B nos pide determinar el flujo de calor si el largo característico cambia a 80 milímetros y la velocidad cambia a 80 metros por segundo. Como cambia la velocidad, ya no vamos a tener el caso de que el número de Reynolds es igual, así que va a ser distinto este caso. Pero los otros dos se mantienen por las mismas razones que habíamos dicho antes. Veamos cómo cambiaría el número de Reynolds si cambió tanto la velocidad como el largo característico, que inicialmente nosotros pensamos que va a ser diferente. El número de Reynolds 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el largo característico 1 en la viscosidad 1. Y el número de Reynolds del caso 3, si queremos, va a ser igual a la velocidad 2 por el largo característico 2 por la viscosidad 2. Y la velocidad 2 se volvió la mitad de lo que era la velocidad 1. O sea, podríamos escribirlos en términos de V1, como un medio de V1. Y el largo característico 2 cambió a 80 milímetros cuando originalmente era 40 milímetros. Es decir, ahora es el doble. O sea, sería 2 veces L1. Y la viscosidad podemos asumir que se mantuvo. Ahora, si nos damos cuenta aquí, este un medio, como se está multiplicando con 2, quedaría 1. Y simplemente nos quedó que el Reynolds 2 es V1 por L1 partido la viscosidad. Así que tenemos que finalmente este Reynolds también es igual. Y podemos hacer exactamente lo que habíamos dicho antes, que el número de Nusselt 1 va a ser igual al número de Nusselt 3. Tenemos H1 L1 partido en K1 igual a H3 L3 partido en K3.
pero como no cambia el material, vamos a decir que este se mantiene, asumir, y nos quedaría que AT1L1 va a ser igual a AT3L3. Como vimos de antes, el L3, perdón, que aquí lo mezclé con 2. Ahí sí, perdón. Va a ser igual a 2 veces L1, así que podemos escribirlo en esos términos. AT3 y 2 veces L1. Se va L1 y nos queda que AT3 va a ser igual a la mitad de AT1. Y podemos tomar también nuestra ecuación, esta de acá, escribir Q punto 3 va a ser igual a T3 por T infinito menos T de la superficie. Las temperaturas no cambiaron en este caso. Y habíamos dicho que esto, AT3, era igual a la mitad de AT1. Es decir, todo esto va a quedar igual a la mitad del flujo de calor original. O sea, 5.000 dividido en 2. Que eso es 47.500. Y sin olvidarnos de la unidad de medida, que es watt por metro cuadrado. Así que esta es una aplicación del número de Nussel.